Bueno, ahora vamos a ver cómo se comporta el campo eléctrico en una distribución lineal de carga. Ahora nos pide el campo eléctrico de una línea con carga. En este caso, esta varilla dice una carga positiva Q, el valor Q, está distribuida uniformemente a lo largo de la línea de longitud 2A. Tenemos esta línea tiene 2A de longitud que se ubica sobre el eje Y. Tenemos sobre el eje Y. Entre Y igual a menos A, que sería este, y Y igual a positivo, que sería este alternativo. Esta es la representación de una de las varillas cargadas, una figura anterior que vimos en la introducción. Y calcule el campo eléctrico en un punto P. No sabemos el punto P dónde queda, sobre el eje X a una distancia X del origen. Nos da que X es su distancia en el origen. Nosotros habíamos dicho que tenemos vamos a dividir en dos partes esto, ya que la carga se va a distribuir por todo el trayecto. No podemos determinar como solo un valor ni una distancia, sino que tiene que haber una variación de carga. En ese caso dice así: se divide la línea de carga en segmentos infinitesimales, o sea, delta Q mayúscula, cada uno de los cuales actúa una carga puntual. Entonces vamos a dividir en varios valores diferenciales y van a actuar como cargas puntuales referente al punto. Y dice que sea de I la longitud de cualquier segmento, va a ser de I la longitud del segmento de la variación de carga pequeña, que es delta Q, y esta longitud de cualquier segmento localizado a una altura I, hasta esta altura I. Si la carga se distribuye de manera uniforme, la densidad lineal de carga lambda, como habíamos visto que era densidad lineal en la primera explicación, en cualquier punto la línea es igual a Q sobre 2A. ¿Y por qué eso? Porque lambda vamos a encontrar que tiene que ser la variación de la carga con respecto, lambda es variación de carga con respecto a la distancia, y la variación de carga, ya que él es todo un ente, va a ser el valor de Q dividido la distancia de ellos, que va a ser 2. Entonces vemos que el valor de lambda es igual a Q sobre A, porque Q sobre 2A, porque la distancia total es 2 veces A, ¿verdad? A es este punto. Además no dice ese valor de longitud. Entonces si yo voy a hacer un diferencial delta Q, obviamente yo quiero que voy a hacer que diferencie. Lo que va a cambiar acá es la posición de la altura, pero el valor de la carga es constante. Entonces el único valor que va a variar es la altura, y para eso yo sé que mi campo eléctrico es igual a E K por Q sobre la distancia al cuadrado, esta distancia al cuadrado, ¿verdad? Entonces si yo ya tengo que voy a diferenciar Q, voy a reemplazar ese valor de diferencial Q, y al diferenciar yo sé que voy a diferenciar también mi campo eléctrico, que decir que al cambiar cualquier punto de esta recta, si yo cambio la altura, obviamente voy a estar cambiando el valor de mi campo eléctrico, porque va a empezar a cambiar, a variar. Si yo dejo mi campo eléctrico en el origen, el campo eléctrico va a ser en esta dirección, solamente va a ser saliente si es positivo, ¿verdad? Saliente. Y dependiendo de este punto, al más subir, al seguir
subiendo él va a tender a que el campo eléctrico quede en la componente y. Y la resultante siempre va a ser este vector de x. De e, perdón. Entonces, para mostrarle acá. Este vector que va a cambiar, o sea, esta línea que va a cambiar, yo puedo reemplazar por su constante k por la variación de carga, en este caso va a ser de q por r sobre 2, ¿verdad? Ya tenemos esa fórmula, ¿verdad? Entonces, si esto es de q, era este valor, yo puedo reemplazar ahí de q y me queda q sobre 2a. Todo esto es constante y de i va a ser la variación y r cuadrado va a ser esta distancia que va a cambiar, y yo puedo calcular como r a qué es igual. R es igual a raíz de x cuadrado más y al cuadrado, ¿verdad? Entonces, si eso es valor de r, yo puedo reemplazar y hacer r cuadrado, queda sin raíz, ¿verdad? X cuadrado más y al cuadrado. Bueno, entonces, al tener estos datos, yo puedo encontrar la resultante aplicando integral. Si yo integro diferencial de e, me va a dar resultado igual a e. Entonces yo tengo que integrar también en esta ecuación ambos miembros y me va a quedar entonces una integral de i sobre x cuadrado más y cuadrado, donde este valor es el que va a ser integrado de i con respecto a i, donde x va a ser constante, porque esta x, como dice el ejercicio, el que queda constante a una distancia x quedaría el punto de la carga. Entonces, al integrar esto, yo puedo resolver, y al resolver esto, yo puedo encontrar mi campo eléctrico resultante. En este punto también nosotros tenemos diferencial x en x y diferencial e en y, donde al ser estos componentes yo puedo encontrar que dx sobre de es igual a coseno y de i es igual a menos de e por seno, debido a que el de i está hacia abajo, ¿verdad? Entonces yo puedo encontrar el campo eléctrico en x y el campo eléctrico en y. Al tener estos valores, yo tengo que x es constante y y es la variable. Entonces, ¿qué yo hago? Yo puedo reemplazar DEE, que yo tengo ya en este caso, que es esto, donde solamente y es la constante, y yo sé que DE en x es por coseno, y coseno yo puedo sacar de este gráfico, que va a ser así: coseno de alfa va a ser adyacente, o sea, sobre mi hipotenusa, y mi hipotenusa era r cuadrado más i cuadrado. Entonces esa es mi hipotenusa y el valor de coseno. Al reemplazar eso, yo tengo que dx de e, todo esto por el seno, que sería esto,
yo puedo encontrar una componente de esta forma, una componente y de esta forma digo que este es seno. Entonces para ese lado yo puedo resolver las integrales y me van a dar combinaciones de esta forma: 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, que sería k, qx es constante de 2a, y la integral va a ser de a menos a, de a menos a. Entonces la integral de a menos a, y me va a dar un valor al resolver esta integral definida de esta forma, donde va a ser la componente de x en cualquier punto de x, él va a tener esta componente, y en y el resultado va a ser 0. ¿Por qué? Porque no va a tener componente y todas las componentes y que él va a estar cambiando de acá. En este caso, al ser negativo a, va a ser totalmente opuesto y similar a su otra componente. Entonces se van a restar las dos componentes y va a quedar solamente una componente en x, lo que nos dice la integral. Y en forma vectorial sería la respuesta, de nuestro campo eléctrico total resultante. No podemos analizar de forma puntual, por eso hacemos de forma diferencial. Les invito a que sigan leyendo para que puedan entender un poco más. Y otra cosa, esto yo les muestro a modo de conocimiento, porque es más complicado explicar de forma virtual y solamente en la pizarra o presencialmente podemos sacarnos todas las dudas. Y esta forma de que ustedes tengan conocimiento, les invito a que de su cuenta también vean, hay ejercicios, cómo se resuelve, pero yo no le voy a estar cobrando este tipo de ejercicio, ¿verdad? Pero tienen que saber todo lo que da distribución de carga que vimos al comienzo se manejan por integral, densidad lineal de carga, superficial de carga y volumétrica de carga. Ahora les muestro